Ya, muy bien. Entonces, estábamos comentando respecto a lo que es el sistema inmunológico o sistema inmune, y también respecto al propósito del sistema inmune. Y efectivamente ustedes me estaban comentando que el propósito del sistema inmune está basado en digamos, en contrarrestar enfermedades e infecciones principalmente. Eh, y yo estaba preguntando si alguien más puede eh, agregar algo más a esta pregunta sobre el propósito del sistema inmunológico. Quizás, aparte de ir contra infecciones, puede ser cualquier cosa que esté fuera de la normalidad en nuestro cuerpo, alguna variación de forma o de función de nuestras células. Eso Sí, también. muy bien. Sí, mira, muy bien. Yo les puedo comentar ahora que en realidad el sistema inmunológico ha cambiado justamente en relación a su origen. No es que haya cambiado el sistema inmunológico, sino que el concepto del sistema inmunológico ha cambiado justamente desde lo que estamos hablando acá, desde un sistema de defensa del organismo que lo sigue siendo, sin ninguna duda, combate infecciones, combate enfermedades, etcétera, pero también actualmente está reconocido como un sistema, podríamos decir, regulador del organismo en general, en donde en conjunto con otros sistemas, como el sistema endocrino, el sistema nervioso y el sistema digestivo, por ejemplo, trabajan en conjunto justamente para mantener una homeostasis eh, permanente en el organismo. Tendríamos que decir no solamente en el ser humano, en los organismos animales. Ahí puede haber diferencias, sí, pero obviamente nosotros nos vamos a referir al sistema inmunológico humano, principalmente. Entonces, en relación a esto, ese es un primer concepto a tener presente. Por lo tanto, y aquí ya nos dirigimos inmediatamente al propósito de esta clase, que es el manejo de enfermedades del sistema inmunológico. El mensaje es que si nosotros estamos considerando que actualmente el sistema inmunológico no solo actúa a través de los mecanismos que algo ya mencionó Daniela, sino que trabaja como un ente regulador general en conjunto con otro sistema, puede ser entonces que el manejo clínico que nosotros hagamos de las enfermedades que nos toque visualizar en la cavidad oral no vaya dirigido solo a el sistema inmunológico, sino que pueda contemplar una visión más global del organismo que permita entonces decir, por ejemplo, que qué pasa si en algún momento yo tengo un paciente con un X lesión en la boca que yo la califico o la diagnostico como de origen inmunológico. La pregunta es, ¿tengo que dar yo un medicamento dirigido específicamente a contrarrestar la acción del sistema inmunológico? ¿O puedo eh, ocupar otros recursos, como por ejemplo simplemente una dieta alimenticia? ¿Qué opinarían ustedes respecto a eso? ¿Alguna opinión? Esto no va evaluado, ¿ah? Ustedes conversen nomás. Todo lo contrario, la participación sí va evaluada. Lo que digan en la participación no. Que puede depender igual, Doc, de la severidad de la enfermedad que estemos tratando. Sí, perfecto, muy bien. Puede depender de la severidad, sí. Puede Yo había también, escuchado, sí, perdón, es que adelante. yo había escuchado esa, ¿cómo se llama? Esa discusión respecto, por ejemplo, a las inflamaciones, Ujú. que muchos quieren que precisamente el organismo haga su trabajo y no disminuir la respuesta, y que podía ser precisamente complementada, así que no es algo quizás como impensado para, o descabellado en pensarlo.
tiene una función. Sí, muy de acuerdo, está bien, bien planteado eso porque, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un tratamiento contra un proceso inflamatorio, generalmente lo que nosotros damos son antiinflamatorios, ¿cierto? Pero nosotros al mismo tiempo sabemos que el proceso inflamatorio es un proceso de defensa del organismo además, y vamos a mencionar algo de eso cuando hablemos del sistema inmunológico. Eh, Mira, el siguiente ejemplo. Seguramente a muchos de ustedes les ha tocado tratar algún edema post-extracción en su actividad privada o pública, lo que sea. Y claro, ¿qué es lo que damos nosotros? Ya, aparte de un analgésico, si el paciente está con dolor, obviamente, damos algún antiinflamatorio porque el edema es un resultado del proceso inflamatorio por la vasodilatación, etcétera. Ya, pero resulta que el proceso inflamatorio es necesario para que se produzca la reparación, como alguien mencionó ahí al principio, de cualquier herida en el organismo, ya sea por un trauma o por una herida quirúrgica, como sería el caso de una extracción. Entonces, vienen ahí cuestionamientos. ¿M? Esos cuestionamientos tienen que ver con cómo lo estamos haciendo nosotros para tratar a los pacientes. Ahora, ¿cuál es el mensaje y recomendación final? Sí, es que obviamente nosotros no podemos descartar completamente el uso de antiinflamatorios o de corticoides, como voy a mencionar a continuación, o cualquier fármaco. No se puede descartar. Pero sin embargo, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes comiencen a introducir en sus pensamientos de clínico, de profesional de la salud que trabaja eminentemente con pacientes, el concepto de que puede ser necesario y conveniente el incluir otros manejos. ¿Mm? Otros manejos. Yo les cuento que acabo de enviar un resumen para un trabajo que me gustaría presentar en un congreso que hay en Brasil en julio, y que justamente se refiere a eso. Si nosotros podemos incluir otros conceptos en el manejo de enfermedades de la cavidad oral, además de solo los más tradicionales. Y yo les puedo comentar que hay mucha literatura, mucha evidencia que favorece este concepto, es decir, el uso de otras medidas que vamos a comentar más adelante para el manejo de estas enfermedades. Bueno, esa era una breve conversación introductoria. Ahora vamos a ver si es que puedo avanzar aquí. Ahí. Ya, entonces díganme qué es lo que están viendo ustedes ahí en la imagen y qué asociación podrían hacer entre esas dos imágenes que están ahí. Una lesión inflamatoria. Muy bien, sí, muy bien. Claramente, ¿cierto? Hay una lesión inflamatoria en esa imagen. Se observa ahí una lesión eh, edematosa y eritematosa con un punto central o una zona central más bien eh, blanquecino amarillenta en el labio superior de una paciente mujer de alrededor de 30 años. Me acuerdo. Se ve como Muy una bien. pérdida de continuidad del epitelio y como con aumento de como de vasos sanguíneos de glóbulos rojos. No sé. Sí, mira, si nosotros hubiéramos tomado, porque no la tomamos, una biopsia de esa lesión, sí habríamos visto una solución de continuidad del epitelio. Ahora, ese concepto está atribuido específicamente eh, digamos, a la lesión, a una lesión ulcerada. Una úlcera se describe de esa manera, que vamos a ver a nosotros varias úlceras más adelante, que se describe como una solución de continuidad del epitelio. Y sí, tal cual como mencionaste ahí, Felipe, una presencia aumentada de vasos sanguíneos, de células inflamatorias, obviamente, como es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha o izquierda de la pantalla, podría ser, en donde estamos viendo acá
un vaso sanguíneo. Yo estoy rodeándolo aquí con el cursor, no sé si lo ven, con presencia de células endoteliales, que son las células que revisten la pared del vaso hacia el lumen, ¿verdad? Y que tienen una participación clave en todo lo que es el proceso inflamatorio, no solamente en el proceso inflamatorio, en muchas otras funciones. Estamos viendo al interior del vaso sanguíneo glóbulos rojos, estamos viendo glóbulos blancos, leucocitos, donde podemos estar viendo, por ejemplo, polimorfonucleares neutrófilos, como este de acá, o linfocitos, como este de acá, y glóbulos rojos. Aquí se ve mejor un polimorfo nuclear neutrófilo que está adhiriéndose, diríamos, a la pared del vaso. Aquí está la pared del vaso, estas son células endoteliales, para pasar hacia el tejido conectivo, en donde también vemos células inflamatorias como estos polimorfonucleares neutrófilos, y también vemos algunos linfocitos. Aquí estamos dentro del vaso todavía, no estamos viendo todavía linfocitos fuera del vaso, al menos en esta parte. Ese por ahí probablemente pueda ser. Lo que nos habla de que aquí estamos en presencia de una imagen que muestra un cuadro agudo, inflamatorio, más que un cuadro crónico. Esto es información desde el punto de vista histopatológico, pero se las comento se puede explicar muchas veces un problema clínico cuando hay presencia mayoritariamente de leucocitos polimorfonucleares neutrófilos. Estamos en presencia, como decíamos, de un cuadro agudo inflamatorio. En cambio, cuando estamos en presencia de principalmente células mononucleares, como serían los linfocitos y plasmocitos que vemos en esta otra imagen, aquí estamos en presencia de un cuadro crónico. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver, fíjense, estas células que tienen un citoplasma más bien ovalado, con un núcleo que está, digamos, como rechazado hacia una parte periférica del citoplasma de la célula. Aquí estamos viendo células plasmáticas, plasmocitos. En cambio, cuando vemos células con un núcleo prominente que está como en el centro, estoy buscando algunas, estamos en presencia de más bien células tipo linfocitos. Aquí estamos principalmente viendo, acá, mira, ese de ahí sería un linfocito por el hecho de que tenemos, como decía, el núcleo eh, prominente que ocupa la mayor parte del citoplasma de la célula, eh, y, pero no tiene una orientación, digamos, hacia un extremo como lo tienen las células plasmáticas. Ahora, y esto es para ir recordando conceptos del sistema inmune. Recuerden ustedes que si nosotros estamos viendo acá linfocitos y células plasmáticas, las células plasmáticas también derivan de linfocitos. ¿Sí? En este caso, las células plasmáticas derivan de los linfocitos B y los linfocitos T se mantienen como tal, pero se activan en un proceso inflamatorio eh, y los linfocitos T tienen por función regular también la función de otras células y estimular eh, la diferenciación de otras células, como por ejemplo el paso de linfocitos B a células plasmáticas es regulado por linfocitos T. Y eso tiene por propósito, si ustedes se acuerdan, eh, la síntesis y secreción de anticuerpos por parte de las células plasmáticas que van a contrarrestar justamente algún microorganismo o algún cuerpo extraño que está en los tejidos. Ahora, si volvemos un poquito atrás, aquí tenemos un cuadro que parte desde lo clínico. En este caso, esta paciente relataba que fue picada por algún insecto, ¿no? Y por eso tenía esa lesión, ¿no? Que se ve claramente ahí. Entonces desarrolla un proceso inflamatorio, como es lo que estamos viendo acá en la primera imagen que ya revisamos, y luego viene un proceso más crónico en donde hay una actividad inmunológica bastante fuerte, principalmente por las células plasmáticas que ustedes están viendo ahí,
los linfocitos también, y la presencia también de vasos sanguíneos, que en este caso están menos notorios, pero igual están presentes. Aquí hay uno con un glóbulo rojo en su interior que se alcanza a visualizar. Acá también hay otro vaso sanguíneo más grande, aún con células en su interior, células inflamatorias. Entonces, aquí yo les recomiendo que ustedes recuerden lo que se estudió en pregrado, en donde se estudiaba todo el proceso inflamatorio desde, eh, digamos, la eh, aparición de los neutrófilos, polimorfos nucleares neutrófilos, como primeras células de defensa, que van desde el centro del vaso sanguíneo hacia la pared, cruzan la pared y se dirigen a los tejidos a actuar en contra del agente patógeno que esté funcionando. Y aquí es donde hay un punto interesante, en donde si ustedes me preguntan, ¿dónde está el punto límite en donde se activa la inflamación, un cuadro inflamatorio en el paciente, y luego pasa a ser un cuadro crónico más bien con una respuesta inflamatoria? Bueno, en rigor está un poco difícil decir eso. Puede ser que sea cuestión de horas, por ejemplo, en donde hay una reacción aguda de horas, en donde se dirijan los eh, neutrófilos hacia la zona donde son requeridas, pero luego rápidamente comienzan a aparecer los linfocitos, las células plasmáticas que van a actuar en forma más específica, más específica. Y eso se puede explicar con esta imagen que ustedes están viendo, que es del Robbins. La pueden encontrar fácilmente, ustedes todos conocen el Robbins, en donde una de las primeras componentes del sistema inmune son las barreras epiteliales. ¿Cierto? Al principio decíamos que en parte de la función, que no es la única, del sistema inmune, tenemos la función defensiva, y las barreras epiteliales en esta función defensiva juegan un rol fundamental. Y aquí es conveniente tener presente en estas células epiteliales que se están ilustrando en esta imagen, que entre las células epiteliales hay uniones específicas que ustedes deben conocer o recordarse, como los desmosomas, por ejemplo, que son estructuras en base a proteínas que mantienen muy unidas las células epiteliales y de esa manera impiden la entrada de elementos microscópicos como los microbios que aparecen acá, pero que cuando logran hacerlo, en este caso se está mostrando unas células columnares, por lo tanto aquí se está ilustrando más bien un esquema del sistema digestivo, no escamoso como el que nosotros tenemos a nivel de la mucosa oral, pero sirve igual para la ilustración. Cuando esta primera barrera es vencida por los microorganismos, ya sea por una úlcera o por cualquier evento, que puede ser un trastorno autoinmune, por ejemplo, estas células avanzan hacia los tejidos y tenemos entonces, por un lado, eh, la acción de células macrofágicas, ¿cierto? Los macrófagos, pero también los neutrófilos que yo les mencionaba, que también pueden tener acción fagocítica. Y al mismo tiempo tenemos la acción de otras células como las células NK, Natural Killer, ustedes las conocen, para actuar en algunas patologías específicas, incluyendo, por ejemplo, el cáncer, entre otras, y algunos elementos humorales, como es el complemento, que también ustedes estudiaron en algún momento, en donde el complemento es una cascada de proteínas que se activa justamente por alguna acción de una célula inflamatoria y tiene por objetivo, digamos, acudir donde hay bacterias, por ejemplo, actuar sobre la membrana celular o membrana plasmática de las bacterias, dañar o alterar la membrana plasmática y con eso eliminar
la bacteria que esté actuando a nivel de los tejidos. Entonces, todo esto constituye lo que se llama dentro del cuadro inmunitario, la inmunidad innata. Entonces, si ustedes se fijan, en la inmunidad innata tenemos presencia de los neutrófilos, que son los mismos que hablamos para el proceso inflamatorio, que en realidad ambos procesos están íntimamente ligados. Es muy difícil, como decía adelante, distinguir uno de otro. Entonces, la inmunidad innata, o también podemos hablar de primera respuesta, inmunidad innata. Y luego viene la inmunidad adquirida, que es más específica. Esta también se llama inespecífica, innata o inespecífica. Y aquí tenemos la inmunidad adaptativa, en donde estamos hablando de un proceso específico, como decíamos delante, en donde hay participación de linfocitos B, que son activados y, digamos, diferenciados a células plasmáticas, y estas células plasmáticas son las productoras de anticuerpos. Los anticuerpos que también van a reconocer microorganismos o elementos extraños y van a intentar eliminarlos, cosa que no siempre es posible. Y un aspecto muy importante acá son los linfocitos T, que aparecen, ¿cierto?, aquí abajo, en donde nosotros tenemos distintos tipos de linfocitos T que tienen la función de regular, como decía adelante, y activar eh, otros linfocitos, incluso pueden activarse a sí mismos, eh, y desarrollar entonces células efectoras que también van a actuar contra microorganismos, ¿m? Como macrófagos, por ejemplo, o células fagocíticas. O también aquí hay todo un tema con células presentadoras de antígeno que ya los vamos a mencionar. Entonces, en los linfocitos T podemos mencionar tres principalmente, que son los linfocitos T4 o T8, que generalmente se llaman, que son los T4 o linfocitos helper o auxiliares, y los T8 que son más bien citotóxicos, y otros linfocitos muy importantes también son los T17, en donde se producen respuestas específicas, por ejemplo, a nivel de enfermedades crónicas como eh, tuberculosis, por ejemplo. Bueno, lo importante es que los linfocitos T, los T4, son los que se activan y activan a otros linfocitos y a otras células para desarrollar elementos que van a actuar en contra eh, el microorganismo o sustancia extraña que esté actuando en el organismo. Y en términos de tiempo, como yo les decía adelante, si nosotros nos vamos a la inmunidad innata, que podría ser en conjunto con el proceso inflamatorio, aquí habla de entre 6 y 12 horas, para luego pasar a días, que que corresponde a la respuesta adaptativa eh, o respuesta adquirida, ¿m? O específica también. También pueden ver esta imagen en el Robbins, por si la quieren profundizar. Pero ahora está lo que yo les decía delante. Si bien es cierto, digamos, todos los elementos del sistema inmunológico están diseñados y como los conocemos nosotros principalmente para actuar en contra de sustancias extrañas en el organismo, sabemos que hay actualmente otras funciones, por ejemplo, en este artículo del 2017, que dice tal cual el rol del sistema inmune más allá de la lucha contra la infección, que es exactamente lo que estábamos conversando. Entonces acá mencionan, por ejemplo, el sistema inmunológico como con una parte muy activa, una función muy activa en la reproducción. ¿Mm? Por ejemplo, fíjense a nivel de incluso la ovulación, ni siquiera en la parte ya cuando hay óvulo fecundado, sino que en la ovulación, en la interfase materno-fetal y fíjense en el desarrollo de glándulas mamarias.
el sistema inmune está reconocido en estas funciones como un elemento importante desde el punto de vista de regulatorio y diferenciador. Posteriormente, por ejemplo, ya el desarrollo del organismo, en la construcción de estructuras orgánicas a través del desarrollo y la apoptosis. Y aquí ustedes pueden acordarse, por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo acá de un trastorno muy ad hoc a nuestra actividad, que es odontológica o estomatológica en este caso, como por ejemplo, si ustedes se acuerdan, las trastornos por fisuras a nivel del desarrollo facial. Por ejemplo, la fisura velopalatina, seguramente muchos de ustedes les ha tocado ver pacientes con ese trastorno en su actividad clínica. ¿Por qué se produce en la fisura a nivel velopalatina o que puede ser incluso labial? Justamente es por una disminución, bueno, hay muchas, ¿ah? La que yo les voy a mencionar es como la última en realidad, como la disminución en la apoptosis de células epiteliales que están rodeando inicialmente eh, las estructuras, los mamelones faciales que se llaman, que para fusionarse debe haber entonces una apoptosis de células epiteliales. En algunos casos, por distintas razones relacionadas con cuadros de avitaminosis, por ejemplo, puede ocurrir que no se degrade o no se, digamos, no haya apoptosis de estas células y pueda impedirse la fusión de estos mamelones y tenemos entonces un cuadro de trastornos del desarrollo a nivel facial. Y también, por ejemplo, ya está reconocido que el sistema inmune, y esto ya es bastante más conocido, en la homeostasis tisular, a nivel de defensa del huésped, del organismo, eh, de la curación en la regeneración, o cicatrización en la regeneración y la angiogénesis. Entonces, aquí tenemos, y aquí, por ejemplo, tenemos, claro, como decíamos delante, si hay tejido dañado por infección, puede ser un daño ya sea por infección o en un daño estéril, o sea, sin presencia de microorganismos, pero se producen estas estructuras que son estructuras de daño a nivel, ¿cómo se llama? A nivel de los tejidos que van a actuar sobre las células y van a dificultar muchas veces la cicatrización. Entonces, esto está bastante, ¿cómo se llama? Bastante de daño. Estos PAMPs y TAMS, por ejemplo, se refiere a patrones moleculares de daño a nivel, digamos, de los tejidos o a nivel de las células. Y lo que concluye este artículo, solamente para ilustrar lo que estábamos hablando al principio, que el sistema inmunológico, ¿verdad?, como parte integral fundamental de los procesos fisiológicos, o es parte fundamental de los procesos como del desarrollo, como la reproducción, la curación de heridas, y desarrolla una interacción muy cercana entre el sistema inmune y otros sistemas corporales, tales como el metabolismo, sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Aquí faltó el sistema endocrino. ¿Ah? Yo recomiendo ahí estudiar la relación entre el sistema inmunológico y el sistema endocrino, que es tremendamente importante. Y tal como decía Daniela al principio, todo esto se produce a través de la participación de muchas células con sus interacciones. Eso es tremendamente importante. Y aquí hay varias células que ya las hemos conversado. Hay algunas otras que no, como los mastocitos, por ejemplo, que también participan en este proceso. Están las células dendríticas, que vienen a ser células presentadoras de antígeno. Las células NK, que ya las mencionamos. Y aquí está el clásico, la célula T, el linfocito T y el linfocito B, relacionados con la producción de antígenos, entre muchas otras funciones.
Y acá está, si bien es cierto, estamos hablando de inmunidad innata, por ejemplo, en este cuadro, pero ya están presentes conceptos, como decíamos, de inflamación aguda e inflamación crónica. Y respecto a inflamación crónica, como ustedes pueden haber escuchado seguramente, actualmente, y creo que lo mencionamos la semana pasada, hay muchas enfermedades que están asociadas a un cuadro de inflamación de bajo grado, permanente, crónico, que puede inducir trastornos graves, incluyendo posible acción de este mecanismo en enfermedades como Alzheimer, por ejemplo. Pero también puede estar presente en otros trastornos, incluyendo trastornos del tipo ansiedad, del tipo estrés, del tipo depresión, por ejemplo. Bien, mira, y este cuadro se los muestro porque dos razones. Una, porque tiende a mi parecer, aclarar bastante eh, lo que estábamos hablando, diferenciando entre una inmunidad innata no específica y una adaptativa o específica, pero también diferenciando entre una inmunidad humoral y celular. Ahora, claro, aquí aparecen en forma separada, solo desde un punto de vista didáctico, eh, pero sabemos que todo esto está funcionando en conjunto, tal como está un poco ilustrado en esa otra imagen. En esta imagen también tenemos todos los componentes que ya conocemos, algunos hemos conversado. Y la segunda razón por la que se los muestro es porque es un cuadro muy antiguo, que data aproximadamente del año 1995, hecho con un programa computacional muy antiguo, pero que sigue estando vigente plenamente. Y para ilustrar un poco más eh, lo que yo les estoy comentando respecto a el sistema inmunológico, que es lo que estamos estudiando ahora en sus trastornos, eh, aquí hay un artículo que se los recomiendo que habla de la psiconeuroinmunología social, ¿m? Y que se refiere al entendimiento de los links bidireccional entre experiencias sociales y el sistema inmune, en donde un contexto social en un individuo puede modificar la respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Por ejemplo, eh, si nosotros vamos hacia atrás, a modo de ejemplo, como decía, eh, hicimos en la universidad un estudio sobre el estrés en estudiantes. Probablemente algunos exalumnos de la universidad se puedan recordar quizá, en ese estudio se determinó simplemente que la carrera de odontología era una de las carreras con más estrés o que inducía más estrés en los alumnos. Y algunas consecuencias de eso eran principalmente, digamos, alteraciones tipo cuadros depresivos, pero también aftas, ¿m? Por ejemplo, aftas. Aquí, bueno, que es uno de los cuadros que vamos a conversar brevemente a continuación, eh, y que también les podría profundizar probablemente César, que ha investigado mucho sobre las aftas. Pero lo que yo quiero mencionar acá entonces es que el sistema inmunológico está aceptado. Fíjense que esta revista es de Line Brain, es de conducta inmunológica del cerebro, del año 2021, muy reciente, en donde habla, por ejemplo, de que el sistema inmune responde a experiencias sociales, lo cual tiene implicancias en la potencial daño o infección. Y también, eh, digamos, está relacionado con el sistema nervioso central, como decíamos delante, por lo tanto puede haber eh, alteraciones desde el punto de vista neurológico incluso. Bien, entonces, solamente para ilustrar lo que estábamos comentando, y esto último también un cuadro antiguo en donde tenemos lo que está ilustrándose acá. Ese APC significa célula presentadora de antígeno, y acá estamos en presencia de un linfocito T. Esta sería la membrana plasmática de ambas células con presencia de receptores. Y aquí tenemos
ilustrado un antígeno X. Entonces, un antígeno que permite, a través de una célula presentadora de antígeno, activar algún receptor específico de células T, induciendo entonces una respuesta TH1 o TH2 con distintos procesos que ustedes pueden ya conocer y que van a actuar en contra de un antígeno X. Es solamente para ilustrar cómo interactúan estas células. Ahora, hay mucho más allá todavía. ¿Qué pasa luego de que se activa uno de estos receptores? Este viaja hacia el núcleo e induce eh, la síntesis y secreción de proteínas, por ejemplo, ¿no? Que van a permitir la acción. Por ejemplo, ¿qué acción? Interleuquinas. Aquí, por ejemplo, está en la TH1 la interleuquina 2 y también está el interferón gamma. Y esto participa principalmente en la respuesta inflamatoria, o sea, en la respuesta de hipersensibilidad, que algo vamos a mencionar también. Entonces, lo que hay acá es un conjunto de manifestaciones clínicas, que es lo que, como ilustrábamos al principio, procesos celulares, procesos moleculares que están íntimamente ligados uno con otro a través de vías de señalización y que van a inducir acciones específicas por parte de células, como por ejemplo, como decíamos lo que estábamos mostrando acá, la síntesis de interleuquina 2, que es un mediador inflamatorio y un componente humoral del sistema inmunológico, y que va a inducir distintos efectos, como por ejemplo activar macrófagos. ¿Mm? Aquí hay macrófagos. O también activar la síntesis de inmunoglobulinas, como es lo que se está ilustrando acá. Bien, pero y antes de pasar a las enfermedades probablemente tal, quiero consultarles si alguno tiene alguna consulta en relación a lo que hemos hablado hasta el momento. Doctor, Ujú. una consulta respecto a lo que mencionaba en un principio de la posible interferencia, por ejemplo, que tengan el consumo de antiinflamatorios, todo lo que hemos hablado en todas estas cadenas de procesos Ajá. asociado a la clínica y a lo que nos va a tocar a lo mejor de pacientes con polifarmacia, con indicaciones de repente que no vienen directamente de un profesional, sino que a lo mejor de amigos, de vecinos, no sé. Eso también va a generar como una falla en todas estas cadenas de proceso, o sea, el tener continuamente niveles de antiinflamatorio, o eso también está Sí, considerado en el sistema inmune afectarlo. sí. También está considerado Ignacio. Bueno, ahí tenemos dos claros ejemplos, ¿ah? Que es verdad que ocurren. Tanto la medicación por recomendación no profesional, podríamos decir, como también el consumo permanente de medicamentos. Eh, en algún estudio, fíjense, les voy a ilustrar con un estudio que hicimos en la universidad hace mucho tiempo atrás, creo que el 2006 por ahí, en donde estudiábamos distintos cuadros en pacientes, eh, en donde nosotros buscábamos, por ejemplo, estudiar la serostomía, si ustedes se acuerdan lo que es la serostomía, y la hipocialia en relación a algunas variables. Por ejemplo, una variable era el estrés y otra variable era lo que nosotros le llamamos en ese momento polifarmacia, o sea, pacientes que están tomando permanentemente medicamentos. Y encontramos una relación directa entre eh, la presencia, por ejemplo, de hipocialia, la, eh, ¿cómo se llama? El número de medicamentos que estaban tomando los pacientes y el grado de estrés que ellos poseían. Eh, el grado de estrés lo estudiamos a través de un cuestionario. Hay un cuestionario ya en este momento es antiguo, ahora actualmente se usan cuestionarios más modernos, pero que permitió distinguir entre estrés alto, mediano y bajo. Entonces, lo concreto es que los pacientes que estaban estudiando, o sea, perdón, que estaban tomando medicamentos, principalmente tenían niveles de estrés alto y mediano.
en comparación a los grupos control, que principalmente en niveles de estrés bajo. Y también eso relacionado con la polifarmacia que yo mencionaba y con la serostomía o hipocial. Fíjense que también un estudio parecido hicimos con el líquen plano, pero eso se los voy a mencionar cuando hablemos del líquen plano. Entonces, ahí sí hay un ejemplo para contestar lo primero que estaba comentando Ignacio. Bueno, y a ello se asocia, claro, el tomar un medicamento porque algún vecino o amigo se lo recomendó. Entonces, él te puede decir, oye, esto a mí me hizo súper bien, tómalo tú, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Actualmente se tiende mucho a la medicina personalizada, en donde si bien es cierto, hay acciones generales, de hecho uno mismo lo puede ver, y los voy a comentar más adelante. Por ejemplo, un mismo tratamiento que nosotros hacemos contra las aftas, a unos pacientes les hace muy bien, a otros no les hace nada. Entonces, ahí hay contextos intrínsecos del paciente que están eh, actuando y gran parte de ese contexto intrínseco del paciente está relacionado con el sistema inmunitario. Puedo agregar algo más respecto al sistema inmunitario, en el sentido de que también lo que se tiende a estudiar mucho ahora es el concepto de la evolución. Muchas de las enfermedades, ustedes se pueden preguntar por qué actualmente tenemos tanto problema con las enfermedades inmunitarias y antiguamente no. Bueno, una posibilidad sí es que antes no se conocía tanto como ahora, que la información viaja pero casi a la velocidad de la luz. Eh, pero también es cierto que ha habido un proceso evolutivo en el ser humano que ha cambiado totalmente los conceptos, en donde inicialmente, por ejemplo, el sistema inmunitario en los primitivos podría haber tenido una función preponderante y, digamos, muy importante porque el individuo estaba más expuesto a microorganismos y distintas otras factores ambientales. Actualmente, con la asepsia, con incluso la alimentación, con todo, estamos cambiando el entorno digamos, de nuestra vivencia y por lo tanto nuestro sistema inmunológico está, digamos, en discordancia en su acción con lo que actualmente se requiere. Bueno, eso en realidad es parte de un estudio, hay artículos también sobre medicina evolutiva y eso es muy interesante. Bueno, pero lo concreto, para dejar introducido esto más bien antes de hacer un recreo y luego retornar, es que si nosotros revisamos eh, entonces las enfermedades del sistema inmunitario, que es el propósito de lo que vamos a hacer ahora, si ustedes leen de nuevo el Robbins, en este caso la 10ª edición del 2018, las divide simplemente en 4, que son las reacciones de hipersensibilidad, los trastornos autoinmunitarios, las enfermedades por inmunodeficiencia y la amiloidosis. La amiloidosis está como agregada, podríamos decir ahí, principalmente porque tiene relación con cuadros de tipo inflamatorio. Pero hay casos. Entonces ahora, si mencionamos brevemente, antes de entrar en profundidad, respecto a estas 4 patologías, ¿qué entienden ustedes por reacciones de hipersensibilidad? A ver si alguien me puede decir. ¿Alguien de ustedes padece alguna reacción de hipersensibilidad? Es como una respuesta exacerbada del organismo, ¿no? Sí, exacerbada, muy bien, sí, sí. No sé si hay... Sí, falta en eso, Doc, pero como la alergia atópica, ¿puede ser ahí? ¿Cómo no? Sí, bueno, efectivamente. Bueno, en Ante algún ambos, estímulo. un estímulo, sí, perfecto, está correcto todo lo que han dicho, porque efectivamente son respuestas exacerbadas ante algún estímulo y que entran del concepto de alergias, como alguien dijo por ahí, alergias.
Y la pregunta que yo le hacía es si alguien padece alguna reacción de hipersensibilidad, es altamente probable que sí, no 100% por supuesto, justamente porque, por ejemplo, la hipersensibilidad tipo 1, que es la respuesta alérgica, por ejemplo, a alergenos del medio ambiente, muchos la padecemos, me incluyo, principalmente en la época de primavera, en donde tenemos muchos alergenos en el aire, ¿cierto? En donde esta puede inducir una respuesta a través de justamente el polen. Fíjense que puede ingresar a los tejidos a través de un defecto en una barrera. En este caso podría ser una barrera de la mucosa respiratoria, eh, y este polen es captado por células, células presentadoras de antígeno que están inmediatamente bajo el epitelio, y esta célula presentadora de antígeno eh, le comunica, por decir así, a un linfocito T que hay un elemento extraño, que en este caso puede ser una partícula de polen, y el sistema, o sea, y el linfocito T desencadena una respuesta que estábamos hablando hace un rato atrás, que es una respuesta de hipersensibilidad. Y eso desencadena ¿qué cosa? Un proceso de vasodilatación, y por lo tanto hay más salida de líquido desde los vasos, no siendo edema todavía, pero también desencadena una acción sobre la musculatura estriada de la zona, y eso hace que nosotros estornudemos, ¿sí? Estornudemos, tratando eh, de eliminar la sustancia extraña, que en este caso es polen. Eso es un clásico reacción de hipersensibilidad que es la más conocida, ¿sí? La más conocida. Ahora, si nosotros hablamos de hipersensibilidad a nivel de la mucosa oral, que es lo que nosotros estamos manejando en este caso, ¿cuál podría ser un ejemplo? Existen un grupo de lesiones que se llaman lesiones liquenoides. ¿Sí? Liquenoides, que se pueden presentar en la mucosa oral como una lesión blanquecina, levemente eritematosa alrededor, y que puede estar relacionada, por ejemplo, con la presencia eh, de algún material odontológico, que incluso puede ser algún material de restauración, que induzca una respuesta a los tejidos circundantes. Ustedes me van a decir, ¿y por qué se ve blanco? Sí, porque a través de esta misma respuesta que nosotros mencionábamos delante, partículas de este material pueden estimular no solamente las células inflamatorias y desencadenar una respuesta incluso inmunológica, sino que también pueden estimular a los queratinocitos, y los queratinocitos, ¿qué van a hacer cuando son estimulados? Van a producir más queratina. Y esa queratina, cuando está en mayor cantidad, nosotros la vemos como una hiperqueratosis. Y esa hiperqueratosis, nosotros la vemos como una lesión blanca, que ya siendo una lesión blanca, empezamos a tener sospechas de otra cosa que podemos conversarlo más adelante. Entonces, ahora, ¿cómo tratamos eso? Bueno, obviamente eliminando primero identificando y luego eliminando la causa, y posteriormente, digamos, si es necesario, sí podemos dar ahí, por ejemplo, algún corticoide tópico, que lo vamos a mencionar después. Brevemente, respecto a los trastornos autoinmunitarios, eh, si alguien me puede decir algún ejemplo de alguna enfermedad autoinmunitaria, cualquiera, ya sea sistémica o de la cavidad oral. El lupus, Muy bien, el lupus eritematoso, ¿sí? Es una respuesta de un trastorno autoinmunitario. la psoriasis también. ¿Sí? La psoriasis, claro, ¿sí? ¿Algún otro ejemplo? ¿El líquen plan? ¿Perdón? ¿El líquen ¿No? plan? Sí, mira, el líquen plano
En muchos papers incluso es mencionado como una enfermedad autoinmune. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir ahí? Cuando nosotros calificamos de autoinmune una enfermedad, y tradicionalmente se dice que se define una enfermedad autoinmune, ¿cierto? Cuando el sistema inmune actúa contra algún eh, elemento propio del organismo eh, por alguna razón lo reconoce como no propio y se desencadena una respuesta autoinmunitaria porque actúa contra el propio organismo. Ahora, en relación al líquen plano, como decía Solange, lo que pasa es que generalmente se dice que eh, para que una enfermedad sea calificada como autoinmune, debe estar reconocido el factor que induce esa respuesta autoinmunitaria. Y en el líquen plano aún no está reconocido, a lo menos en un 100%. Eh, y por lo tanto, todavía el líquen plano sigue siendo como digamos, clasificado como un trastorno inflamatorio crónico que puede afectar tanto la mucosa, no solamente mucosa oral, otras mucosas también, y también la piel. Pero es un trastorno inmunitario que lo vamos a revisar después del recreo y desde el punto de vista autoinmunitario, entonces, lo que tenemos que agregar es que ante la pregunta, y esto es bien reciente, ante la pregunta, ¿qué ocurre? ¿Por qué se altera el sistema inmunitario que no reconoce algo propio como propio? Ahí entramos en profundidades, porque una de las respuestas puede ser que en realidad nada se altera. Es decir, el sistema inmunitario puede que no sea la causa de los trastornos autoinmunitarios. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario hace lo que tiene que hacer, actuar contra alguna estructura que no es reconocida como tal, no es reconocida como propia. Entonces, si el problema no está digamos, en el sistema inmunitario, ¿dónde estaría el problema? El problema podría estar en la estructura contra la cual está actuando el sistema inmunitario que se modificó por alguna razón. No sé si se entiende. Por lo tanto, si bien es cierto, nosotros siempre culpamos al sistema inmunológico de los trastornos autoinmunitarios, puede que no sea tan así. Vamos a ver qué podemos decir más adelante. Y lo último que menciono respecto a los trastornos autoinmunitarios es que si ustedes revisan esto, profundicen en el concepto de autotolerancia. En el fondo, también los trastornos autoinmunitarios son definidos como un grupo de enfermedades en donde se altera la autotolerancia. ¿Y qué es la autotolerancia? Simplemente, desde el punto de vista inmunológico, por supuesto, es que nuestro sistema inmune tolera literalmente todas las estructuras propias del organismo que las reconoce como propias. Entonces, si una de estas estructuras se modifica, ya no la va a reconocer como propia y entonces vamos a tener una respuesta autoinmune. Pero el concepto de autotolerancia también está relacionado con el cómo se desarrolla esta autotolerancia. Y ahí tiene que ver con los linfocitos, que ustedes saben son producidos a nivel de la médula ósea hematopoyética. Y en el caso de los linfocitos T, estos se dirigen hacia el timo, donde son diferenciados a linfocitos T, y los linfocitos T son los encargados de este reconocimiento, como mostrábamos delante en la imagen, un reconocimiento de antígeno, se realiza por el linfocito T a través del receptor de linfocitos T, que está en la membrana celular, ante un antígeno que le está siendo presentado, por decirlo así, por una célula presentadora de antígeno, como sería una célula de Langerhans, por ejemplo, en
bajo el epitelio de la mucosa oral. Entonces, ahí tenemos algo breve respecto a los trastornos autoinmunitarios y luego eh, enfermedades por inmunodeficiencia, en donde, claro, tenemos alguna deficiencia en la síntesis y producción de algún elemento, digamos, inmunológico, que puede ser también adquirida o innata. ¿Sí? O innata. Innata es cuando hay algún trastorno genético generalmente que dificulta, por ejemplo, la síntesis y producción de un elemento importante inmunológico, como puede ser, por ejemplo, una inmunoglobulina. Y hay cuadros que se conocen por deficiencias de inmunoglobulinas. Pero también hay otras enfermedades por inmunodeficiencia que pueden ser adquiridas, como por ejemplo, el clásico ejemplo es la infección VIH y SIDA, en donde el virus VIH lo que hace es introducirse dentro de las células del sistema inmunológico, producir su apoptosis, muerte, por ejemplo, de células de linfocitos T, y con el consiguiente daño importante, como decía, a nivel del sistema inmune. También vamos a mencionar algunos casos clínicos digamos, de lesiones por HIV, pero solamente ilustrar. Y finalmente la amiloidosis, como ya mencioné, que corresponde, ¿cierto?, a una acumulación de proteínas anormales en el organismo, incluyendo estructuras bucales como la lengua, por ejemplo, eh, y que está relacionado con un problema de tipo inflamatorio principalmente. Eh, Ahora, como la clase está relacionada con el título de la clase, dice enfermedades autoinmunes, o sea, enfermedades inmunitarias más frecuentes en adultos, al regreso del recreo, vamos a referirnos a eso, justamente a ilustrar con algunos casos clínicos algunos trastornos más frecuentes de la cavidad oral eh, originadas en el sistema inmunológico, con algunos casos clínicos de adultos, como decía. Entonces, vamos a darnos 10 minutos. Eh, yo tengo aquí las 11:35. Entonces, a las 11:45. ¿Les parece? Bueno, gracias, doctor. 45. Ok, ahí nos vemos.
Bien, ¿estamos todos de vuelta por ahí o no? Aquí estamos, Doc. Y ahí estamos. Ya, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Están viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Sí, Eh, doctor. ya, Sí. entonces les voy a preguntar qué es eh, lo que están viendo ahí, eh, tanto desde el punto de vista de una descripción de la lesión como de el diagnóstico que ustedes crean que eso es. A ver, cualquier aporte es bienvenido. Me estaba preguntando si la paciente a la que le tomé esta foto se imagina cuánto la he usado en las clases. Ya no sabría cómo encontrar a esa paciente si ya les cuento. Doctor, ¿Con ¿Sí? leucoplásica, doctor? Leucoplásica. Ya, veamos. ¿Quién dice algo más? yo, yo digo úlceras, que ¿Ya? veo dos, Ok. una en el Ya, borde y una en el dorso, en la ok. punta. Sí, perfecto. ¿Algo más? Ya mira, en relación a esos dos aportes, nos sirven de todas maneras para diferenciar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una lesión leucoplásica, estamos hablando de una lesión blanca. ¿Mm? Eh, y eso está en relación más bien con lo que mencionaba yo delante, por ejemplo, como una hiperkeratosis, ¿Mm? En donde vemos claramente blanco parte de la mucosa oral, eh, o que en algunos casos también puede ser mezclado con elementos más bien rojos, o elementos eritroplásicos que se llaman, en cuyo caso estaríamos en presencia de de una leucoeritroplasia. Eh, entonces, sí, es conveniente distinguir claramente, y puede haberse confundido porque en la foto no se ve bien acá, pero el trasfondo de eso, más que blanco, es de tipo amarillento. No sé si lo ven ustedes así, medio amarillento. Y esa característica de una lesión con digamos, de un aspecto amarillento, que puede ser blanquecino amarillento, sí, puede ser blanquecino amarillento, justamente está relacionada más con una úlcera que con una leucoplasia probablemente tal. Si nosotros vemos ahí, por ejemplo, claro, tal como decían ustedes, hay dos úlceras, dos lesiones, en donde se observa claramente un centro eh, de color amarillento y que incluso nosotros podemos decir que es de aspecto necrótico, con un borde levemente solevantado y que incluso si nosotros palpamos eso, podemos encontrar un borde algo indurado. ¿Qué significa indurado? Significa que se siente el borde un poquito más firme que el resto del tejido, firme. Acuérdense que las consistencias, desde el punto de vista de la semiología, se dividen en consistencia blanda, consistencia fluctuante, eh, consistencia firme y consistencia dura. La consistencia blanda es literalmente blando, que se observa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos por ejemplo, una malformación vascular, o un lipoma, incluso puede ser blando, eh, y una fluctuante es cuando tú
por ejemplo, presionas por un lado y el contenido de eso, que es líquido normalmente, se va hacia otro lado. Firme es cuando es más resistente a la palpación y duro normalmente es cuando ya está relacionado con el tejido óseo. Entonces, en este caso podemos hablar de que hay una lesión ulcerada, hay dos lesiones ulceradas con un centro amarillento de aspecto necrótico, con bordes indurados, ¿m? Y levemente también eritematosos. Si nosotros miramos ahí, esos bordes están un poquito más rojitos. ¿M? Lo mismo acá, acá se ve menos, sí, pero igual se ve algo por ahí. Eh, y estamos en presencia entonces de dos lesiones, eh, digamos, en una paciente mujer, eso se los cuento yo porque yo vi a la paciente hace muchos años, de aproximadamente 50 y algo años, parece que 54 años era, que relataba que tenía estas lesiones frecuentemente, que le aparecían, desaparecían, aparecían, desaparecían, y que eran muy dolorosas. De hecho, al palpar ahí era muy doloroso. Les cuento además que la paciente tenía otras lesiones parecidas, por ejemplo, a lo menos una en el paladar. Entonces, con esa información, ¿alguien podría dar un diagnóstico de esta lesión? Mira, cuando nosotros Pu- hablamos de diagnóstico, ¿sí? Puede ser un líquen plano. Ya, una alternativa sería un líquen plano. Ujú, ¿ya? Una alternativa sería un líquen plano. Bueno, yo si fueran solo las lesiones de la lengua pensaría en un uro, pero si tiene lesiones en el paladar yo pensaría en un herpes recurrente intraoral. Ya. Entonces tenemos tres diagnósticos diferenciales: líquen plano, uro, herpes recurrente intraoral. ¿Mm? ¿Algún otro diagnóstico? Eh, entonces, mira, bueno, está muy interesante porque todo esto nos sirve para hacer diagnósticos diferenciales, que es lo clásico, ¿cierto? Cuando uno hace un diagnóstico de una lesión, hace diagnósticos diferenciales. Ya, líquen plano. El líquen plano, como decíamos, es una enfermedad inflamatoria crónica que se da tanto en mucosa como en piel, eh, y que se presenta tradicionalmente eh, ¿sí? En el borde lateral de lengua, una de las zonas tradicionales, y también en cara interna de mejilla. Pero también puede ser en mucosa gingival o incluso también a nivel de paladar. A nivel de paladar. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el líquen plano, que más adelante viene en algunos casos también, el líquen plano tiene la particularidad de presentarse en cuatro distintas formas. Uno es un líquen plano ulcerado o ulcerativo, líquen plano atrófico, líquen plano estriado y el otro es líquen plano buloso o vesicular. Entonces, si esto fuera líquen plano y dijimos que una forma de presentarse era como líquen plano ulcerado o ulcerativo, o más bien en realidad el nombre es erosivo, ¿ah? En rigor, no es ulcerativo, es erosivo, erosivo. Y que es distinto, ¿ah? Para decirlo inmediatamente, una erosión es un compromiso parcial del epitelio, mientras que la ulceración es, como dijimos delante, un compromiso total del epitelio, o sea, una solución de continuidad. Bueno, pero lo concreto es que sí, el líquen plano puede tener un aspecto cuando es ulcerado, cuando es erosivo, digamos, eh, un aspecto amarillento con bordes eritematosos, sin embargo, no bordes indurados. También las úlceras del líquen plano tienden a ser más difusas, no tan definidas como esta, que es más
bien definidos los bordes. Ahora, otra lesión que fue mencionada era el herpes recurrente. Cuando nosotros tenemos herpes recurrente, claro, este puede ser tanto a nivel perilabial como a nivel intraoral. Y cuando es a nivel intraoral, efectivamente se da principalmente a nivel de paladar, tal como decía Camila. Eh, la diferencia está y que puede comprometer también otras estructuras, por ejemplo, en la estomatitis herpética, eh, puede comprometer también la encía y también la lengua. Ahora, ¿qué pasa? Que generalmente el herpes se produce con la manifestación inicial de vesículas pequeñas, ¿m? Que luego se van ulcerando, se rompen y forman úlceras. ¿M? Y estas pueden ser varias que se empiezan a unir. Entonces, el concreto es que son más irregulares, ¿m? Como vamos a ver un ejemplo clínico más adelante que alcanzamos. Entonces, eh, nos va quedando en este caso la URO, ¿m? Úlcera recurrente oral, que en el fondo la úlcera recurrente oral generalmente son aftas que pueden presentarse en distintas zonas de la boca, que son características, y que la mayoría de las veces, cuando se presentan como aftas menores, si ustedes se acuerdan, las aftas que las vieron en pregrado, ustedes las conocieron como distintas formas de presentación, como el afta menor, afta mayor, afta herpetiforme y afta asociada a otras patologías, ¿m? Que las vamos a ver. Las más frecuentes son las aftas menores, que son lesiones ulceradas, muy similares a esta, pero más pequeñas, que llegan a tener un máximo, yo diría, de medio centímetro, la mayoría de las veces menos de tamaño. En este caso estamos viendo una de más de 1 centímetro, yo diría, eh, y que están, en el caso de las aftas menores, generalmente localizadas en la mucosa no queratinizada. ¿Cuál es la mucosa no queratinizada en la lengua? ¿Alguien me puede comentar cuáles son las zonas de la mucosa oral no queratinizadas? Eh, no queratinizada implica que no hay queratina. En realidad, cosa que es difícil, ¿ah? En realidad siempre hay queratina en toda la mucosa oral, pero esa queratina puede ser más gruesa o más delgada. Entonces se habla de mucosa no queratinizada cuando hay siempre uno ve microscópicamente, ve una pequeña, una delgada capa de queratina versus otras zonas, por ejemplo, en donde voy a mencionar primero las queratinizadas tradicionales, que son el paladar, el dorso de la lengua, la encía insertada. Y donde tenemos mucosa oral no queratinizada o con una capa de queratina muy leve, es en el piso de la boca, cara ventral de lengua, cara interna de mejilla, paladar blando. A pesar de que paladar blando ya es parte de orofaringe, pero igual obviamente nosotros la consideramos. El límite de la cavidad oral es justamente el límite entre paladar duro y blando, por la parte superior. Entonces, pero aquí estamos viendo lesiones ya de mayor tamaño, que de medio centímetro, con bordes indurados, eh, y que están comprometiendo al menos parte de mucosa queratinizada, como sería el dorso de lengua, también parte de mucosa no queratinizada, y el paladar, que no vemos una imagen todavía, pero sí me parece que está más adelante. Entonces, considerando eso, ¿cuál creen ustedes que podría ser el diagnóstico? Haciendo los diagnósticos diferenciales que hablamos delante, ya más bien la estamos diagnosticando con una lesión aftosa, o sea, un afta. Y por las características que mencionamos recién,
estarían dentro del contexto de afta mayor, afta mayor. Incluso podemos agregar el concepto, porque me parece que Camila cuando habló de aftas habló de uro, ¿verdad? ¿Qué significa uro? La, Úlcera recurrente oral. muy bien, úlcera recurrente oral. Y en este caso también yo les mencioné que la paciente decía que le aparecían recurrentemente. Entonces, este sería una uro mayor y generalmente cuando estamos en presencia de varias que comprometen en forma bastante frecuente la boca, nosotros hablamos de una, no me avanza esto ahora, ahí, estomatitis aftosa recurrente. ¿Mm? Estomatitis aftosa recurrente. Ahora, esta estomatitis aftosa recurrente se presenta de la forma que ya lo describimos en la cavidad oral, eh, y que tiene algunos estados o fases, ¿verdad? Que ustedes pueden recordar seguramente del pregrado como premonitorio, más bien premonitorio, nosotros hablamos más de prodrómico. Lo premonitorio tiene que ver más como con los sueños premonitorios y esas cosas así, pero es estado de prodromo que puede durar horas o hasta un día. Luego hay una etapa preulcerativa de 1 a 2 días. Luego una etapa ulcerativa que pueden ser varios días, y aquí hay una diferencia entre la afta uro mayor y uro menor, donde la uro menor generalmente dura alrededor de 7 días, la mayoría de las veces, pero un afta mayor puede durar más de 10 días o 2 semanas incluso. Y claro, la curación pueden ser días o semanas, como decía también, eh, dependiendo de si es a uro mayor o menor. Eh, Incluso en el caso de la uro mayor, esto puede dejar una cicatriz, como una diferencia con la uro menor, si ustedes se acuerdan. Eh, y lo otro que hay que tener presente acá, en este caso, es que eh, muchas veces estas aftas están asociadas a otras alteraciones. ¿Mm? Y en este caso, por ejemplo, aquí hay una lista, aquí les paso ahí está la referencia por si acaso la quieren revisar, a lesiones también ulcerosas a nivel vulvar, ¿Mm? Ulcus vulvae acutum, ¿Mm? También puede ser presentada en conjunto con lesiones a nivel vulvar, o también con úlceras genitales no de origen sexual. ¿Mm? También con la enfermedad de Behçet, que es una de las que también nosotros conocemos, con lesiones a nivel ocular, también genital, con otra alteración que se llama el Magic Syndrome, y el Magic no tiene nada de mágico, sino que es la sigla para definir lesiones a nivel mucosa oral, genital, con cartílago inflamado. Es lo que significa la sigla MAGIC. ¿Mm? O también, Doctor, pues, sí, dime, es que me perdí un poco, porque dijo que las uro se presentaban en mucosa no queratinizada, ¿cierto? mira, las uro menor en mucosa no queratinizada y las Y las, uro mayor pueden ser tanto en mucosa no queratinizada como queratinizada. ya, ya. Ahora sí. Claro. Ahora, esto es lo clásico, ¿ah? Siempre hay excepciones, ¿no? Pero generalmente es lo que uno considera cuando hace los descartes desde el punto de vista semiológico. ¿Se acuerdan de la semiología? Que es el estudio de los signos y síntomas de una enfermedad. Entonces aquí estábamos hablando de signos de la enfermedad. El hecho de que las uro mayor puedan comprometer mucosa queratinizada, aparte de no queratinizada, puede ser considerado como un signo de esta enfermedad, que es la estomatitis aftosa recurrente. Bueno, aquí estábamos mencionando varios, alteraciones sistémicas a los cuales puede asociarse las aftas.
Ya mencionamos algunos, ahí están las definiciones de algunos siglas que son bastante poco frecuentes, pero sí tenemos, por ejemplo, las lesiones aftosas en enfermedad por HIV, que sí, ahí les puedo comentar algo más adelante, deficiencias hematínicas, algunas alteraciones a nivel hematológico, la enfermedad celíaca, que es una alteración bastante frecuente actualmente. Si ustedes se fijan, cuando ustedes van a comprar leche o piden leche con gluten, o sea, relacionado con el gluten. Entonces, el gluten está siendo uno de los factores, ejemplo de lo que yo les decía adelante, del cambio o la adaptación necesaria del sistema inmunológico contra estructuras propias del organismo. Pero eso es toda una historia más larga. También está relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal, como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, ¿sí? Me ha tocado ver úlceras orales, o más bien la zona orofaringea, asociadas a enfermedad de Crohn, que son bastante, digamos, severas. El paciente no puede alimentarse prácticamente. También pueden estar relacionadas con enfermedad por Helicobacter pylori y, como alguien decía por ahí, el lupus eritematoso sistémico. Entonces, aquí tenemos una pequeña idea de lo que es la uro, pero el objetivo de la clase es el manejo clínico, eh, que nos va a servir, les voy a comentar con anticipación, dado que probablemente no nos alcance el tiempo de nuevo, eh, lo que voy a mencionar ahora y al final, sobre todo cuando resuma, eh, puede servir para varias alteraciones, incluyendo el líquen plano, incluyendo la estomatitis aftosa y algunas otras úlceras, incluso tipo pénfico, penfigoide, que también las vamos a mencionar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Esto está tomado de un trabajo reciente, si ustedes se fijan acá del 2016, bueno, ya algunos años atrás, pero que es válido en donde menciona, por ejemplo, que lo que se puede dar en caso de los medicamentos tópicos para las úlceras aftosas recurrentes, que es lo que estamos viendo en este momento, fíjense, parte con enjuagatorios de clorhexidina. La clorhexidina, que ustedes saben, más que antibiótico, es un antiséptico, ¿cierto? Es un antiséptico que nosotros utilizamos bastante digamos, desde el punto de vista odontológico, y sí tiene efectividad en el caso de las aftas, por el hecho que disminuye la carga bacteriana que se adhiere a eh, las zonas ulceradas. A propósito, no les mencioné por qué se ve amarillo cuando hay una ulceración, y es porque la zona ulcerada, que corresponde, como decíamos al principio, a una solución de continuidad del epitelio, la zona donde está ausente el epitelio se cubre con fibrina, y la fibrina se ve amarilla clínicamente. Si nosotros la vemos al microscopio, se va a ver bien rosadita, con muchas células inflamatorias, principalmente neutrófilos, en esa zona. Bueno, pero en este caso estamos hablando de la clorhexidina, que ayuda a, digamos, disminuir la carga bacteriana o, digamos, microbiana en general, puede haber hongos también, sobre la úlcera, y eso disminuye o ayuda a la recuperación, pero no es un tratamiento específico, sino que los tratamientos específicos tienen que ver con lo que nosotros tradicionalmente damos, es un corticoide tópico cuando es posible. ¿Y cuando es posible un corticoide tópico? Cuando son una o dos eh, úlceras, son pocas, en donde el paciente efectivamente puede aplicarse eh, la crema de corticoide directamente sobre la úlcera de forma tópica, pero cuando son más lesiones o el paciente está muy comprometido desde el punto de vista anímico, qué sé yo, sí podemos pensar en un corticoide también, pero vía oral, o sea, vía sistémica. Ya voy a dar algunos ejemplos ahí más adelante, pero por ahora veamos los tópicos. Y acá se mencionan los tópicos como
por ejemplo, la dexametasona, fíjense, la triamcinolona, que sí es bastante efectivo, el clobetasol y también la fluocinamida. Ahora, de esto están en una publicación. Eh, ¿Qué es lo que nosotros hemos usado? Tengo una diapositiva más adelante de resumen. Incluso, por ejemplo, el clobetasol sí, la triamcinolona también, pero aquí falta uno bastante importante para mi gusto para el tratamiento tópico, que es la betametasona. De hecho, yo mismo, uno de los que más indico es la betametasona al 0,05% en plastivase, recuerden eso, en plastivase, con una cantidad suficiente para 30 gramos, eh, y que no está disponible esto como medicamento demostrador, sino que está dentro de lo que es el recetario magistral y que ustedes tienen que hacer la receta poniendo su RUT, o si no, al paciente no le van a dar la receta, no se la van a hacer, y el paciente tiene que ir a preparar, o sea, perdón, tiene que ir a una farmacia y en la farmacia le van a tomar la receta y van a preparar esta crema, que es una mezcla del compuesto activo, que puede ser cualquiera de estos que yo mencioné aquí, o la betametasona, que no está en este cuadro, y que se mezcla con un vehículo que se llama orabase o plastivase y que permite una mejor o mayor eh, adherencia a la mucosa oral. Ahora, si ustedes me pueden decir, ya, pero yo sé que hay betametasona al 0,05% en crema disponible en la farmacia. Sí, es verdad, pero esa está destinada a uso externo, es decir, en la piel. Y se los digo porque en algún momento una paciente usó esa crema dentro de la boca y lo único que le produjo fue una gastritis. ¿Por qué? Porque esa crema no se adhiere eh, a la mucosa oral, y por lo tanto el paciente tiende a tragarla o a botarla simplemente. Pero no recomiendo esa crema. Tiene que ser con este compuesto que se llama plastivase u orabase, eh, porque eso permite una mejor adherencia. Tampoco es 100%, pero una mejor adherencia. Aquí todo depende mucho también de la preparación, ¿eh? Hay muchas veces que la crema está una crema más suave que permite que se pueda adherir algo. Entonces, lo que yo les recomiendo principalmente a los pacientes, si ustedes, digamos, les toca, hago esa receta en donde va los datos del paciente, le pongo arriba recetario magistral y abajo pongo betametasona 0,05% en crema y abajo pongo más plastivase CSP, que significa cantidad suficiente para 30 gramos, y ahí después le pongo aplicación tópica, eh, puede ser entre 2 y 3 veces al día, dependiendo de la intensidad de la lesión. Aplicación tópica 2 a 3 veces al día, después de las comidas, durante 7 días, a 10 días más o menos, 7 a 10 días. Aquí es necesario comentar que, como te digo al paciente, que después de las comidas, ya, toma desayuno al paciente, se lava los dientes, ¿m? Se enjuaga con el clorexidina y luego se aplica la crema, que sale bastante más sencillo con un cotonito de algodón que se la aplique el paciente, y que trate de mantener la crema al menos 5 a 20 minutos sin, eh, sin tragarla. Porque, y todo lo contrario, escupiendo lo que es la saliva que se le junte, porque si la traga, igual hay, hay riesgo de una gastritis, menos que con la otra crema, pero igual hay. Entonces hay que tratar de evitar que el paciente trague esa crema.
Luego de 15 o 20 minutos, le decimos al paciente, a pesar de que lo ideal es que el paciente la mantenga el mayor tiempo posible, pero si el paciente está muy incómodo, después de 15 o 20 minutos, ahí sí puede enjuagarse solo con agua. Y eso, repetido, como decía, 2 a 3 veces al día, para el caso de 1 o 2 aftas menores, es bastante efectivo. Ahora, lo que sí hay que tener presente, y aquí viene lo otro, que esto es efectivo para la úlcera, que viene a ser como la manifestación de la enfermedad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que nosotros estamos tratando el síntoma o el signo, pero difícilmente estamos tratando la enfermedad, porque la enfermedad dice relación con otras cosas, con... A ver, me voy a saltar esto para mostrarles... me parece que no puse eso, ¿no? Bueno. Puede tener relación con virus. Aquí hay un artículo en donde se habla de varias partículas virales encontradas en saliva y en el tejido de pacientes con aftas. Por lo tanto, se dice que los factores asociados a las aftas son las alergias, la predisposición genética, las deficiencias nutricionales, anomalías hematológicas, influencias hormonales, agentes infecciosos, trauma y estrés. Y lo que se produce entonces es una inmunodesregulación primaria con una disminución de la barrera de la mucosa y un aumento de la exposición antigénica. Es lo que generalmente ocurre en estos casos. Bueno, entonces, como hay varios factores, si bien es cierto, este paper es relativamente antiguo, del 2002, pero los papers actuales dicen algo parecido. Y esto es del 2020, en donde para la aparición de estas aftas tenemos factores inmunológicos, factores genéticos, el estrés de nuevo, factores bacterianos y virales, enfermedades sistémicas, ya lo vimos, alergias alimentarias, factores hormonales, fármacos, déficit de vitaminas y microelementos, traumatismos locales. Estos déficits de vitaminas y microelementos también son importantes de considerar para el tratamiento, como vamos a ver. Esta foto yo se las puse porque fue tomada ayer en una paciente que llegó con un diagnóstico de úlceras recurrentes, que yo tengo ciertas dudas de que eso corresponda realmente a una uro, puede ser más bien otra cosa, pero está recién en estudio la paciente, con un tratamiento tópico que yo le indiqué muy similar a lo que les dije ahora, eh, también con clorexidina, pero con varios exámenes que le pedí a la paciente que se hiciera. Una mujer de 34 años, que tiene también úlceras recurrentes hace 2 años, desde hace 2 años. Entonces, voy a volver atrás para mencionar otras cosas y para continuar un poco lo que les decía yo del caso clínico. 55 años tenía, fíjense, del año 2006. Ahí están las mismas lesiones que veíamos en la otra foto, en esta de acá. Y aquí está la lesión del paladar. Y fíjense que la paciente tenía una atrición dentaria bastante importante. La paciente era muy estresada. ¿Qué pasa? ¿Qué tratamiento le dimos a ella? Aquí, eh, si bien es cierto, yo soy muy partidario del tratamiento tópico, pero la paciente con estas lesiones que ella tenía, era difícil pensar que pudiera ser efectivo, al menos en forma rápida, un corticoide tópico. Entonces, en ese momento le dimos lo siguiente. Prednisona de 5 miligramos en comprimidos, 2 cada 12 horas, por 7 días. Y luego disminuir 5 miligramos cada 2 días. ¿Qué significa eso? Si a la paciente le dimos 2 comprimidos de prednisona de 5 miligramos cada 12 horas, entonces está tomando
4 al día y por lo tanto está tomando 20 miligramos al día. 20 miligramos al día. Eh, entonces, un tratamiento sistémico o vía oral para un paciente que tiene un compromiso mayor puede eh, recibir este tratamiento, incluso un poco más. Pero para este caso anduvo bien porque fíjense, esto es el control una semana después. Aquí queda algún pequeño vestigio de la mayor lesión que tenía y aquí en el paladar ya también algún vestigio solamente. Eh, entonces, la prednisona viene a ser una alternativa bastante efectiva para pacientes con uro mayor o con estomatitis aftosa recurrente, como decíamos, cuando pensamos nosotros que el tratamiento tópico va a ser difícil, sobre todo cuando hay pacientes que están muy comprometidos desde el punto de vista de dolor, como era este caso, porque además se debe considerar que hay una dificultad logística para que nosotros demos el tratamiento tópico. ¿Cuál es esa dificultad logística? Y es el tiempo que demora la farmacia en preparar el tratamiento. Como yo les decía, esto es de recetario magistral y la farmacia recibe la receta, la envía a un laboratorio central, se la preparan, la devuelven a la farmacia y ahí recién el paciente la puede ir a buscar. A todo esto han transcurrido a lo menos 5 días. Quizás alguna farmacia, si la prepara ahí mismo, puede ser al segundo o tercer día, pero generalmente son 5 días a lo menos. ¿Y qué puede ocurrir en 5 días? Que si son aftas menores, ya pueden estar en remisión. Entonces, hay que considerar esa dificultad, como decía, pero en este caso, la razón para dar un corticoide vía oral y no tópico no consideró eso, sino que consideró la intensidad del cuadro de la paciente. Ahora, ¿qué deben ustedes tener en cuenta? O sea, ¿por qué? Porque el tratamiento de corticoide, principalmente vía oral, no es inocuo. Produce efectos secundarios, sobre todo cuando es muy prolongado. Primero aquí hay que decir que si nosotros decimos 20 miligramos al día por 7 días, en realidad es un tratamiento bastante modesto, por decirlo así, en términos de duración y de dosis, en comparación a otros que yo les voy a mencionar después. Pero sí debemos asegurarnos que el paciente no sea diabético, por ejemplo, o si es diabético, que esté compensado. ¿Y esto por qué? Porque, como ustedes saben, en la diabetes nosotros tenemos una dificultad para la absorción de la glucosa por parte de la insulina, eh, en donde está la insulina se produce a nivel de páncreas, ¿verdad? Y eh, el corticoide que nosotros damos vía oral, que es similar al cortisol producido por la corteza suprarrenal, en la glándula suprarrenal, eh, el corticoide que nosotros vamos a dar, si es en mucha cantidad y en dosis larga, va a producir un desbalance en la diabetes de este paciente. Ahora, si el paciente está diagnosticado como diabético, pero está en un tratamiento y está compensado, significa que sí es posible dar el tratamiento. Lo mismo con la hipertensión. La hipertensión es un cuadro que también, si no está compensado con medicamentos antihipertensivos, eh, el corticoide puede contribuir a desregular aún más esa hipertensión. Por lo tanto, también debemos asegurarnos que si el paciente es hipertenso, que esté con sus medicamentos. Y otro factor importante a considerar acá es, bueno, una mujer embarazada,
¿cierto? En donde también sería poco aconsejable dar este tratamiento por los daños que pueda ocurrir a nivel del embrión o el feto. Y también en caso de pacientes con osteoporosis, porque esto también produce desbalances en el metabolismo calcio-fósforo. Entonces tenemos que tener presente eso. Por lo tanto, generalmente cuando uno puede, lo que hace es iniciar un tratamiento tópico, si es que se puede iniciar más o menos rápido, pedir exámenes al paciente y asegurarse de que todo está bien, y ahí podemos dar un tratamiento como este o más incluso. Ahora, ¿por qué aquí dice disminución de 5 miligramos cada 2 días? ¿Qué quiere decir eso? Que si el paciente estuvo en un momento tomando 20 miligramos durante una semana, luego de completar los 7 días, eh, el paciente va a tomar ya no 4 comprimidos al día, que son los 20 miligramos, sino que 3 comprimidos al día, es decir, 5 miligramos. O sea, perdón, 5 miligramos menos, o sea, 15 miligramos durante 2 días. Los siguientes 2 días, 10 miligramos, los siguientes 2 días, 5 miligramos y luego 0. Ahora, ¿por qué? Porque, parecido a lo que decíamos delante, cuando nosotros administramos vía oral el corticoide, este va a actuar sobre la glándula suprarrenal, sobre la corteza suprarrenal, que es, como dijimos, la que produce el cortisol endógeno, y va a producir menos cortisol endógeno. Entonces, si nosotros interrumpimos este tratamiento muy abruptamente, puede ocurrir un lapso de tiempo, días, en donde haya una baja de cortisol, dado que se interrumpió el aporte externo de corticoide y la glándula no producía en ese momento lo suficiente para compensar el nivel. Aquí hay varios estudios sobre los niveles de cortisol. Aquí tenemos asociado el clásico concepto de ritmo circadiano, en donde el cortisol principalmente está mayormente secretado en la mañana, ¿sí? Y menos en la tarde. Bueno, independiente de eso, este tratamiento, lo que sí debo decir que esto ocurre principalmente en tratamientos mayores. Este es un tratamiento, como dije delante, bastante modesto, que es difícil que pueda producir alteraciones, pero igual es conveniente tenerlas presentes. Entonces, esta es la alternativa en el caso de una uro mayor o una estomatitis aftosa recurrente, como era este caso. Sí, acá está destacado esto que yo le estoy mostrando acá. Cuando uno pide un hemograma, algo mencionamos el otro día, una de las cosas que observa también es, eh, aparte del recuento de leucocitos, del recuento de eritrocitos, hemoglobina, etcétera, vemos la fórmula leucocitaria. Y la fórmula leucocitaria lo que nos muestra es la cantidad en porcentaje de, también puede ser en números absolutos. Algunos hemogramas traen tanto número absoluto como porcentaje de las distintas células blancas que nosotros podemos observar en el hemograma. Y en el hemograma normalmente encontramos estas 4: baciliformes, segmentados, linfocitos y monocitos. Y lo normal, por ejemplo, que baciliformes sean los menos, entre 0 y 2, esto es por milímetro cúbico de sangre, y monocitos 4, entre 2 y 6. Esto es lo que tenía la paciente, ¿eh? La paciente tenía 4. Pero fíjense que los segmentados y los linfocitos, ahí, que son la mayor cantidad, principalmente los segmentados, que eran los que hablábamos delante en la respuesta inflamatoria y en la respuesta inmunitaria, que son los mayoritarios, normalmente se encuentran entre el 40 y 70% en un hemograma normal, pero esta paciente tenía 34, o sea, estaba menos que lo normal, y por el contrario, tenía los linfocitos,
que normalmente deben ser entre 20 y 35%, estamos hablando de porcentaje, ella tenía 60%. Entonces, esta relación entre segmentados y linfocitos estaba invertida. Normalmente debe ser aproximadamente 1:2 incluso, ¿eh? O sea, mayor cantidad de segmentados por sobre linfocitos, prácticamente el doble. Eh, y incluso esto debo decir que este factor algunas veces ha sido considerado como un factor pronóstico en algunos casos de algunas enfermedades. Lo concreto es que en este caso estaba alterado, por lo tanto había una respuesta inmunológica, principalmente basada en la cantidad de linfocitos que tenía esta paciente en curso en el momento en que se hizo este, ¿cómo se llama? Este examen. Bueno, afortunadamente, como le dije, a la semana siguiente, la paciente estaba bastante recuperada, ya no tenía dolor, ya estaba muy contenta y lo que puedo agregar aquí es que siempre hay un factor que uno puede investigar en la anamnesis eh, y que está relacionado con el estrés. Aquí es muy claro que esta indagación durante la anamnesis debe ser muy sutil, porque en este paso muchas veces uno puede introducirse en aspectos que son personales de los pacientes. Entonces hay que tener mucho tino para hacer eso, si es que se puede hacer. La mayoría de las veces sí, y de hecho los pacientes lo agradecen, porque ellos eh, pueden relatar, eh, ¿cómo se llama? Factores de tipo psicoemocional que ocurren ya sea tanto a nivel laboral como familiar, que pueden inducir, ¿no? Y es clásico, por ejemplo, seguramente ustedes han conocido papers o artículos que hablan de mayor porcentaje de aftas en casos de estudiantes previo a un examen, por ejemplo, por el estrés, ¿no? O en el caso de las mujeres, en la época ¿cómo se llama? Premenstrual, ¿no? Que también hay papers que hablan de mayor prevalencia de estas aftas en esas etapas. Eh, entonces, hay una relación con el estrés. Y yo les debo decir así acá entre nosotros que en este caso había un factor de estrés y la paciente me lo confesó. No voy a entrar en detalles, pero había un problema difícil a nivel conyugal en ese caso, ¿no? Entonces, siempre hay algún caso que uno puede investigar. Esta imagen se las puse solamente para reflejar un, eh, una reacción adversa que nosotros podemos tener con tratamientos prolongados de corticoides tópicos. No es muy buena la foto, es muy antigua, es de un paciente del hospital Carlos Van Buren, de muchos años atrás, eh, pero que muestra también una lesión tipo uro mayor en la zona de la lengua. Claro, esta paciente, claro, hizo un tratamiento bastante más prolongado que el que mencionamos ahí, a pesar de que la literatura reconoce que puede, o sea, más bien indica que puede hacer tratamientos hasta de un mes incluso, pero eh, el riesgo local que ahí se presenta es de una eh, infección por cándida, ¿no? Una candidiasis. Eso ocurre, de hecho me pasó hace poco, en el caso de un paciente que yo le diagnostiqué un líquen plano, que era bastante menor, yo diría, el líquen plano, entonces le di un tratamiento tópico, pero el paciente luego al control, que fue después de 14 días, me parece, eh, apareció con una candidiasis. Eh, con un tratamiento de nistatina anduvo muy bien, eso lo vamos a ver en la siguiente clase, me parece, pero por ahora les menciono que el desarrollo de una candidiasis eh, es un evento secundario ante un tratamiento tópico de corticoide y que uno lo puede prevenir como simplemente, eh, simplemente con la clorexidina y una buena higiene oral, principalmente, buena higiene y clorexidina,
pero también, por ejemplo, también a través de otros factores más generales. Solange, está levantando la mano. Adelante, Solange. Sí, doctor, disculpe. Lo que pasa es que nosotras tenemos otra clase, Ah, mis compañeras de odontogeriatría, disculpe que lo molestemos, entonces sí, tenemos que irnos a la otra clase. ya, perfecto, ningún problema. Mira, si yo ya les relaté lo que, si verdad estamos pasados, entonces yo les relaté lo principal, lo único que hay que tener presente es que lo que yo les mencioné como tratamiento puede servir también para eh, otros como el líquen plano, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, si hay alguna otra pregunta respecto a otro, me escriben y ningún problema. Pero tienes razón, Ya, ya nos estamos pasados en varios minutos, así que quedamos hasta aquí. ¿Mm? Bien. gracias, doctor. Listo, de nada, muy bien, terminamos. A menos que alguien tenga alguna pregunta, no hay ningún problema. Pero estamos libres. ¿Mm? ¿Estamos libres? Esa es una pregunta filosófica, ¿eh? Bien, que les vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Chao, Chao, profe, nos gracias. vemos. Chao, nos Hasta vemos. luego. Muchas gracias, doctor, que Chao, estés Chao, bien. profe, gracias. chao, de nada.